Ya va. Hay una mano. Adrián, adelante. Profesor, ¿Cómo estás, Adrián? Cuéntame. ¿Aló, Adrián? Te dejé de escuchar, no sé si el resto te escucha, pero yo no te sí, estoy profe, escuchando. una Ajá, ahora sí. pregunta. La fecha de entrega del ensayo, ¿no bien? ¿Todo chévere? ¿Me escucha? Sí, ahora sí te escucho perfectamente. ¿Todo me escuchan? Te escuchamos, pero creo que hay algo en la señal porque yo me escucho cuando te hablo y llega tarde Ajá, la. ¿Aló? El resto, ajá. Adelante. ¿Aló? Adrián, habla, te escucho. Ajá, una duda, fecha de entrega del ensayo. Que está aquí por aquí escribiendo. No, no es el mismo día de la exposición. ¿Sí me estás escuchando, Adrián? Porque yo no te escucho a ti, pero si me escuchas, te lo digo por acá, en audio. Avísame si me profesor, escuchas. tengo mucho delay, no sé qué le pasa a mi señal. Pero tú me Profesor, escuchas a no mí. tengo demasiado delay. Tú me escuchas. Vamos a preguntarle aquí a Adrián si me escucha. Y les doy la información entonces a todos para que sepan. Sí, ok, perfecto, Adrián. Vamos a darle aquí ingreso a. ¿Es el mismo Adrián? No. Tengo aquí, está ingresando. Ajá. Tranquilo, Adrián, no hay problema si tienes mucho delay, si me escuchas es lo importante. No, ya hoy mismo les prometo revisar, yo había visto el calendario y se me olvidó, no sé si ustedes tienen el calendario, si alguien tiene el calendario del programa del semestre a la mano, porque la entrega, ahí debería, bueno, quizás ustedes no le mandan la fecha en la que se debería entregar notas o en la que los profesores deberíamos entregar notas. Déjenme revisar rápidamente los correos del profesor Arellano. Denme un segundo. Denme un segundo, porque yo tengo, si no lo, ajá, aquí está. Miren, fíjense. Según esto, eh, ajá, según esto, entrega de notas. No, pero no, sí, esto es maestría. Denme un segundo. Déjenme ver acá. Dice, entrega de notas. Envío. Ajá. Ya va, denme un segundo. 31. Exacto, el fin de semestre es el 31 de julio, según esto. Pero eso puede ser. Y estoy mirando a ver dónde dice fecha de entrega de notas. Sí, porque el próximo semestre comienza en septiembre. Lo que no logro ver es donde dice, aquí dice inicio de actividades, planilla de notas, lapso 1.26, envío de planilla de notas. Ajá, planilla. Del 21 al 25, si no me equivoco. Del 21 al 25 de julio. Ok, entonces eso nos pone un poco, nos cambia las cosas, bueno, a mí por lo menos, porque yo pensaba que la entrega de notas era después, nos daba chance de entregarla luego, pero si es así, no, pero entonces no tiene sentido nuestro programa, porque si hay que entregar las notas, si el semestre termina el 31, esto aquí era un error, yo tengo que hablar con el profesor para ver cuándo, sí, aquí no logro verlo. Déjenme hablar con el profesor Arellano, preguntarle cuándo es entonces, por fin, porque según esto no, según esto sería el fin de envío de planilla de notas del lapso 1.26, que es este que estamos ahora, 21 al 25. Y no creo que sea de agosto, salvo que sean
de septiembre. Sí, yo creo que puede ser de septiembre. Déjenme preguntarle al profesor, ya me confirmo. Porque mi idea es que ustedes puedan presentar sus trabajos y después entregar los trabajos, perdón, sus exposiciones y después entregar los trabajos, ¿ok? Yo confirmo con el profesor Ariano y les digo, es más, denme un segundo para salir de eso una vez. Igual la clase de hoy no es larga porque, como les digo, la presentación es una presentación, un tema interesante, pero es sencillo, no hay gran complejidad. Entonces voy a hacer lo siguiente, muy rápidamente, para hacer esto y no se nos pase el momento. Déjenme escribirle ya mismo al profesor Llano. Con respecto al final del semestre, ¿cuándo debemos entregar notas? Sí, porque los programas que yo tenía... Listo. Ya se lo entregué. Ya se lo envié. Entonces, bueno, podemos empezar. Para los que están conectándose ahora, estamos hablando sobre el tema de las fechas. Y el cronograma que yo tengo es confuso. No logro entender bien cuándo termina, según esto, el semestre. Si termina el 31, como aparece allí, nos da tiempo. Nos da tiempo porque entonces terminaremos las exposiciones el 29. Y ustedes entregarían, yo les daría a ustedes lapso para entregar los trabajos hasta el 22 de julio. De modo que yo pueda corregir los exámenes, los trabajos en esa semana. ¿Ok? Es lo que haríamos. Así que bueno, espero la respuesta del profesor Arellano, la acabo de escribir. Y apenas me conteste, yo les dejo saber a ustedes cuándo termina el semestre. Entonces, recapitulando para los que acaban de conectarse, en caso de que termine el 31 de julio el semestre, que es lo que me parece según el cronograma que estoy viendo, nos da perfectamente con nuestro programa, ¿no? Que termina el 29 de julio, con las últimas exposiciones, y quienes quieran asistir ese día, sería una clase presencial, así que creo que vale la pena de que quienes puedan ir, incluso quienes no presenten o quienes no expongan, puedan asistir ese día en caso de que puedan, por supuesto. Yo entiendo que es complicado para algunos, pero algunos que están fuera de la ciudad o incluso fuera del país, es complicado, pero sería bueno tratar de encontrarnos allí. Bien, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Voy a compartir pantalla. Compartimos acá. Deberían estar viendo una lámina que dice Diplomacia y Política Nacional. ¿La están viendo? Sí, profe, se ve la imagen. Déjenme poner entonces la pantalla gigante. Bien. En un segundo ya. Bien. Bien, bueno, como hoy vamos a continuar, si se quiere, esta sesión de hoy es una continuación de lo que hemos venido haciendo, sobre todo desde que dejamos el primer debate atrás y comenzamos con hablar de el segundo debate, y concretamente las propuestas de cientificismo, y lo que hicimos la semana pasada con los tres modelos de toma de decisiones de Graham-Allison, que al final lo que hacen es como una suerte de poner una lupa o, digamos, mirar en capas inferiores a las que habíamos venido mirando hasta ahora, sobre todo desde la teoría ergalista, ¿no? Que nos ofrecía una visión del Estado como una unidad homogénea, racional, y al final el conjunto de los estados en el sistema internacional iguales, ¿no? Todos actuando bajo las mismas premisas y desde las mismas circunstancias, con las mismas características. Y lo que hacíamos con Allison era hacer las cosas un poco más complejas. Y concentrarnos, Allison a lo que nos lleva es a concentrarnos o a comenzar a mirar
los niveles o los diferentes niveles que suceden o que sirven de escenario para la construcción de la política pública o de la política exterior, política pública con proyección internacional, en los niveles burocráticos, en el nivel organizacional, etc. Esto que vamos a hacer hoy, o que lo que vamos a ver hoy, es quizás dar un paso más en ese análisis o en esa búsqueda de encontrar herramientas que al final no es otra cosa que eso, ¿no? El cientificismo y esta etapa de la disciplina a lo que nos lleva es de alguna forma a buscar herramientas, instrumentos que nos permitan hacer un análisis de la política exterior lo más exacta posible. Y en eso, este autor, no lo pongo allí, pero esto todo va a girar sobre la propuesta de un autor que se llama Robert Putnam, que escribe esta obra de la lógica de los juegos de doble nivel. Vamos a seguir dejando atrás las premisas que nos daba la teoría estatocéntrica, es decir, esa teoría según la cual el Estado es el centro de todo el análisis, y concentrarnos o mirar hacia otros elementos es infructífero, es innecesario. Y vamos a continuar caminando hacia precisamente ese ir sumando elementos, ¿no? Al final lo que se está haciendo en este proceso, en esta evolución del análisis es sumar elementos, sumar factores, variables que hacen cada vez más complejo el análisis de lo de la política internacional. No sé si esto después que lo hice me di cuenta que se leía quizás con alguna dificultad, pero bueno, de todos modos se los voy a leer. Esto parte de algunas premisas fundamentales. Estas son premisas del autor, digamos, son ideas, nociones fundamentales que aparecen en su obra y que nos sirven para introducir esto a lo que hemos llamado, a lo que él llama el juego del doble nivel. ¿A qué se refiere esto, no? ¿Cuáles son las premisas o el marco teórico y las premisas de las cuales él parte para hacer este análisis? La primera tiene que ver con el romper, digamos, o seguir rompiendo, porque ya lo habíamos hecho en las clases con Allison, ¿no? Ya lo habíamos haciendo cuando empezamos a dejar atrás el realismo, romper esa idea de unidad, según la cual el Estado, eso sería una unidad, una bola de billar, dicen algunos autores, ¿no? Una unidad racional que toma decisiones de manera, o sus líderes toman decisiones de manera estratégica y los líderes lo hacen pensando en los beneficios y en una racionalidad de costo-beneficio constante en función del costo y el beneficio para el Estado y no para otro actor. Entonces, esa premisa se rompe y comienza a descubrirse en este ámbito que corresponde a Putnam, que las negociaciones, las interacciones en términos de negociación más desafiantes, más duras, a los que tienen que enfrentarse los líderes políticos, no van a ser entre estados o entre gobiernos distintos, sino que se van a dar entre los representantes de esos gobiernos, es decir, el líder, el jefe de un estado, normalmente vamos a estar hablando del jefe de estado en este caso, y los grupos que van a formar parte de sus entramados y de sus andamiajes domésticos, ¿no? Esos pueden ser grupos de interés, pueden ser partidos políticos, pueden ser múltiples grupos, pero grupos domésticos. Y eso ya de por sí arroja un elemento que es absolutamente novedoso a esta altura en la que estamos, ¿no? Pasamos no solamente de tomar en cuenta el hecho de que existen esos grupos, ya lo habíamos visto con Allison, como lo decíamos, sobre todo en los modelos 2 y 3, no solamente tomar en cuenta el hecho de que existen, sino de llegar a decir incluso que las disputas y las pugnas más feroces, incluso a veces se van a dar precisamente en el nivel doméstico. Entonces eso ya por supuesto es una ruptura completa del paradigma realista, del paradigma estatocéntrico, según el cual el Estado era básicamente el núcleo y el centro del análisis en la política exterior. El segundo elemento tiene que ver con el hecho, por supuesto, no va a desaparecer lo internacional, por lo que se asoma en esta segunda premisa es que va a ser necesario, para el análisis correcto de la política exterior, va a ser necesario tomar en cuenta la interacción. O sea, la interacción se va a convertir en el núcleo del análisis para poder entender lo que significa la política exterior o las negociaciones de un jefe de Estado. Entonces es necesario, como dice allí, ir más allá del establecimiento de relaciones causales entre variables domésticas y resultados en la arena internacional, y se debe pasar a explicar la interacción recíproca que se produce entre ambas, es decir, entre esa arena internacional y las variables domésticas.
La tercera premisa de la que vamos a partir para explicar, para conversar hoy, tiene que ver con la insuficiencia, ¿no? Como justificación de cara a la búsqueda de explicar lo que ocurre en la arena internacional. De nuevo, lo que estamos Dale, buscando vecino, con dale, todas vecino. estas teorías, con todos estos modelos, con todo, al final con los debates, es descubrir de alguna forma una herramienta teórica que nos sirva, teórica y práctica, que nos sirva para poder entender, para poder explicar por qué ocurre lo que ocurre en la arena internacional. Entonces, esta premisa dice: la política nacional y las relaciones internacionales no son esferas aisladas. ¿Okay? Eso que para el realismo político había sido casi un dogma, ¿no? Un postulado irrebatible, que lo doméstico y lo internacional estaban absolutamente aislados una de otra, tanto así que, como ustedes recordarán, en los 6 principios de Morgenthau, en por lo menos 2 de ellos Morgenthau nos dice muy claramente que aunque él no soslaya la existencia de la moral dentro del ámbito de la política, la moral individual no tiene absolutamente nada que hacer en la arena política internacional, porque son 2 arenas distintas. La arena individual, la arena doméstica, no tiene absolutamente nada que ver, ninguna relación real y práctica con lo internacional. Aquí lo que se nos dice es lo contrario. No son esferas aisladas, sino, volvemos a la segunda premisa, es esa interacción entre una y otra la que nos va a explicar, o la que nos va a permitir explicar realmente lo que ocurre en la arena internacional. Entonces, el enfoque tradicional de equilibrio parcial, que analiza solo las causas nacionales o solo internacionales, es insuficiente. O sea, no solamente lo nacional, no solamente lo internacional, sino la interconexión entre estas 2 arenas. Y por último, bueno, la idea de que la complejidad y la interdependencia van a ser los elementos que definen el objeto de estudio. Ya no solamente se trata, vamos a dejar atrás la extrema simplificación, incluso esto también va a ser una simplificación, lo que está haciendo Putnam en el fondo, y todos los teóricos al final son ejercicios de abstracción y de simplificación, porque la teoría no es otra cosa sino eso. Pero partimos de una premisa muy elemental, y es que la abstracción o la simplificación a la que nos haya llevado el realismo político en un primer momento, de la mano del realismo clásico con Hans Morgenthau, había sido excesiva. ¿Okay? Esa simplificación había sido exagerada. Y de hecho, en esa búsqueda de simplificarlo todo, digamos, de llevarlo todo a una explicación lo más casi intuitiva posible, se había perdido la posibilidad, y eso lo van a ver ustedes cuando vean Teorías 2, según Kenneth Waltz, se había perdido la posibilidad de darle un matiz científico a la disciplina, o mejor dicho, a la teoría, a la teoría del realismo político. Entonces, bueno, se propone un enfoque que integre ambos planos. Se van a integrar, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos ambos planos? Y ustedes ya pueden ir infiriendo de qué se trata esto del juego del doble nivel, los planos domésticos o internacionales. Esa metáfora del juego de doble nivel, y solo de este modo, dice, es posible interpretar una realidad política y económica cada vez más compleja e interdependiente. Esa referencia a lo complejo y a lo interdependiente nos conecta además, lo vamos a ver más adelante, una de las láminas nos conecta además con una idea que ya empezaba a gravitar un poco antes de que esta obra saliera a la luz, unos 10 años antes, de Joseph Nye y Robert Keohane, sobre el poder y la interdependencia, y la idea de la interdependencia compleja, ¿no? Que trataba de alguna forma de describir el mundo tal y como se estaba presentando en ese momento. Entonces, ¿con qué nos encontramos después de esto que les hemos dicho, ¿no? Las 4 premisas que hemos planteado. Que el juego doble nivel, de alguna manera, es de nuevo, una abstracción o digamos, una descripción, porque sí se adapta bastante bien a lo que sucede en realidad, de lo que sucede como requisito y como estadio previo al output final, o al outcome, si se quiere, incluso también de la política exterior de los estados, en términos de, como dice allí, acuerdos, tratados, alianzas, declaraciones, guerras, paz, lo que ustedes quieran, intercambios comerciales, etc. Y eso va a ser la consecuencia de la suma, de la interconexión, del entrelazamiento, del agregado simultáneo de 2 niveles que van a estar o con los que va a estar el jefe de Estado en relación constantemente cuando esté ejercitando su rol de negociador en la arena internacional. Y van a ser el nivel 1, esto es muy sencillo, el nivel 1, el nivel internacional, que va a estar constituido por gobiernos nacionales que negocian con homólogos extranjeros para maximizar su capacidad de satisfacer presiones internas y maximizar las adversidades externas. Y nivel 2,
Si el nivel 1 es el nacional, por lo tanto el nivel 2 va a ser el internacional, el nivel 2 va a ser el nacional, que va a estar constituido por grupos de presión, partidos políticos, parlamentos, por supuesto, es decir, instituciones del Estado, que van a presionar al gobierno y que eventualmente, sobre todo en lo que se refiere a los parlamentos, pero no solo ellos, porque veremos que de manera informal también los otros actores influyen tremendamente en esto, van a ratificar los acuerdos que se van a alcanzar o que se va a buscar alcanzar en el nivel 1. Y ahí quizás en esas últimas líneas ustedes ya comienzan a olfatear el carácter profundamente político que tiene esto. O sea, el hecho de que lo que el jefe de Estado o a lo que el jefe de Estado pueda llegar en ese nivel 1 que hemos llamado, o que llama Potsdam el internacional, va a depender tremendamente de lo que ocurre o de lo que ocurre en el nivel 2 en términos de preparar el terreno. Vamos a ver cómo llama Potsdam eso, ese preparar el terreno en términos técnicos, o cómo llama él o qué nombre le da a él a la categoría terreno preparado para un acuerdo o no, en el nivel 2, es decir, en el nivel de las ratificaciones, en el nivel doméstico. Entonces, ahí ven la imagen, ese es el dios Jano, o Llano, depende cómo lo quieran decir, dios romano. Gracias a ese dios, el nombre del primer mes del año, enero, se llama como se llama, January o Januar en alemán, y en muchos idiomas tiene también esa raíz. Y no es otra cosa que un actor o un dios que miraba, bueno, identificado con el dios de los inicios y los finales al mismo tiempo, porque ve simultáneamente a dos mundos distintos, por decirlo de alguna manera. En mi casa acaba de haber un bajón tremendo, no sé si estoy conectado todavía, por favor alguien que hable me pueda decir si estoy conectado. Sí, profe, se mantiene la conexión. Ok, ¿y alguien más sintió el bajón? Ok, por lo visto no, quizás solamente fue acá, pero un bajón tremendo. Y cuando pasa eso, se cae el internet. Menos mal que no se cayó. Ese negociador entonces, ese jefe negociador, ese jefe de Estado, según la tesis de Potsdam, hacia allá vamos, y que él llama el negociador principal, va a estar mirando simultáneamente a estos dos niveles, el nivel 1 y el nivel 2, que tiene como atributo, que tiene como característica, digamos, innovadora, si se quiere, el trabajo de Potsdam. No que se haya sido el primero que se haya dado cuenta de que existía un nivel doméstico, porque eso ya lo habían descubierto y de forma muy evidente otros autores, es decir, otros autores se habían dado cuenta de que la política exterior y la política pública con proyección internacional de los estados tenía unas instancias domésticas, de carácter doméstico, que eran tremendamente importantes para lo que estaba siendo proyectado por los estados. Eso estaba claro. Lo que sucede y la característica que distingue a Potsdam con respecto al resto de los autores es que estos, antes de Potsdam, lo que habían estado tratando era de identificar cuál de las dos dimensiones era más importante o cuál de las dos dimensiones se supeditaba a la otra. Y a lo que Potsdam va a llegar como conclusión es que ambas dimensiones son igualmente importantes, a pesar de que estamos hablando de relaciones internacionales y pudiéramos pensar que al final el nivel 1 termina siendo el más relevante, pero bueno, ambas dimensiones son igualmente influyentes una sobre la otra, no hay un carácter predominante de una sobre otra, por lo cual pueda estar una supeditada a la otra, sino que hay un carácter de simultaneidad y además de no jerarquía entre ellas, y eso le da a su análisis una libertad especial de poder, digamos, desplegar su mirada sin ningún complejo sobre ambos ámbitos. Y eso lo va a ayudar y nos va a ayudar a nosotros, porque nosotros lo vamos a poder, digamos, alimentar con otros elementos, incluso con elementos de la complejidad en la que estamos hoy en día, para poder analizar lo que sucede en la política exterior. Entonces, él, muy rápidamente, él comienza, hay varios elementos que yo quiero conversar con ustedes hoy. El primero va a ser que tiene que ver con el papel del negociador principal, ¿no? Él va a partir de una premisa bastante simple, que tiene un poco que ver quizás con las ideas que estaban gravitando todavía en la disciplina con respecto a cuál es la intención o cuáles son las intenciones del negociador principal, aunque descarta rápidamente esas ideas según las cuales el negociador principal estaría siempre pensando en los intereses del Estado, y ya a eso nos preparó precisamente Allison cuando pensábamos en el modelo burocrático. Ustedes recuerdan que ya los intereses del Estado
no digamos que quedaban supeditados, pero no eran los únicos en la mesa a la hora de contraponerlos o de acompañarlos con los intereses de los propios actores que estaban tomando decisiones al nivel gubernamental, que bueno, puede ser el presidente, pero también puede ser el jefe de gabinete, puede ser el ministro de la defensa, etcétera, etcétera. Entonces, el primer elemento un poco es ese, ¿no? Y tener en cuenta que el negociador principal es el único vínculo formal entre el nivel 1 y el nivel 2. Esto, por supuesto, nuevamente es una simplificación. A veces a veces los negociadores de los estados, todo esto va a tener siempre matices importantísimos en función de cuáles son las características del estado que estemos analizando. No va a ser lo mismo analizar esto que estamos haciendo hoy, así como lo decíamos la semana pasada cuando hablamos de Allison. No es lo mismo analizar la crisis de los misiles desde la perspectiva de los Estados Unidos, analizar la crisis de los misiles con los modelos de Allison desde la perspectiva de los soviéticos. Mucho menos sin la información que sería necesaria para poder identificar a los actores y a los factores que influyen en las decisiones que se tomaron, tal cual como pudimos hacerlo con los Estados Unidos. Con la Unión Soviética eso sería mucho más complicado. Entonces, que tengan esa nota al pie de página o que tengan esa idea en el radar. Cuando estamos hablando de esto, estamos, por supuesto, simplificando las cosas e imaginándonos que efectivamente los presidentes ahorita está llevándose a cabo, estamos en el marco de la cumbre del G7, bueno, ustedes ven esa foto, esa imagen que una de las tantas, ¿no? Pero esa imagen que ha estado girando de los jefes de Estado sentados en la mesa, el canciller Merz de Alemania, el presidente norteamericano Trump, el presidente anfitrión de la cumbre Macron, también sentado allí. Es decir, esa es la imagen que se tiene y es la imagen que corresponde con entre comillas, normalidad de lo que uno espera en política exterior. Que ese negociador principal sea el vínculo entre los niveles 1 y el nivel 2, es decir, el nivel internacional y el nivel nacional. Niveles, de nuevo, con los que está interactuando, por eso la doble cara, la cara mirando hacia un lado y hacia el otro al mismo tiempo, está interactuando simultáneamente con ambos niveles. La búsqueda por simplificar los modelos, nos dice Putnam, pudiera llevarnos a suponer que el negociador principal no tiene una visión independiente de las políticas, sino que actúa como un agente de beneficio de los grupos a los que representa. Es decir, ¿a cuáles grupos representa? Evidentemente estamos hablando del nivel 2, nivel doméstico, partidos políticos, principalmente su partido, obviamente, pero al ser presidente del Estado, bueno, indirectamente también debería estar representando incluso también a los partidos que no son de su partido, a los representantes políticos que no son de su partido, porque está jurando por los intereses del Estado. Por supuesto que desde su propia percepción, que quizás puede variar y por eso están partidos distintos al resto o a su oposición, pero también a los grupos de interés, también a los grupos a las organizaciones, la sociedad civil, etcétera, etcétera. Es decir, los grupos a los que representa es un sector amplísimo y se supone que él está actuando en función de la representación de estos grupos. Sabemos, sin embargo, dice rápidamente Putnam, que este supuesto no es realista. Las preferencias de un negociador principal pueden diferir de las de los sectores a los que representa, que pueden ser, de nuevo, múltiples. Y esto nos lleva a pensar o a preguntarnos sobre cuáles son entonces las motivaciones del negociador principal. ¿Ok? Putnam nos va a decir en su obra, nos va a proponer, digamos, que pueden incluirse entre estas tres motivaciones, tres. Fundamentalmente. La primera, bueno, tiene que ver esto con reforzar su posición en el juego del nivel 2, dice, aumentando sus recursos políticos o bien minimizando las pérdidas potenciales. Por ejemplo, imaginemos un jefe de gobierno, puede esperar que es lógico que aumente su popularidad si llega a un acuerdo internacional exitoso, ¿no? Está pasando en este momento, estamos justamente atravesando una situación que tiene que ver mucho con esto, y es precisamente lo que está pasando con Irán y con el presidente Trump y con el acuerdo al que se va a llegar. Una situación, por cierto, muy diferente a la que está atravesando Netanyahu, para quien el acuerdo puede significar algo totalmente distinto. Y la paradoja de todo esto es que, bueno, para quienes de alguna forma creemos que Netanyahu es quien lleva de la mano a Trump al conflicto, o digamos insiste un poco en llevarlo, o acelera quizás las medidas que se llevan a cabo, las acciones militares, al final termina siendo... si este acuerdo al final se cumple, ¿no? Porque estamos ante situaciones en las que en la mañana se firma la paz y en la noche suenan los cohetes nuevamente, así que no sabemos exactamente hacia dónde lleva todo esto. Pero lo que pareciera significar hasta este momento son dos cosas muy distintas, tanto para Netanyahu como para Trump. Entonces, ese jefe de Estado, que puede aumentar su popularidad, si llega a un acuerdo internacional exitoso, o bien puede prever que los resultados de un acuerdo, por ejemplo, que se va a acelerar el crecimiento, disminuir el gasto de defensa, vayan a ser recompensados desde un punto de vista político. O sea, ese éxito en la arena internacional, el nivel 1, de alguna forma tiene como objetivo el propio reforzamiento del actor
en el nivel 2, es decir, entre su base política. La segunda motivación que nos propone Potsdam para pensar, o la segunda opción que nos propone Potsdam, o que la idea que nos propone Potsdam para poner como una posible motivación del negociador principal, tiene que ver con esto que dice ahí: cambiar el equilibrio de poder en el nivel 2 para favorecer las políticas nacionales que él, por motivos exógenos, prefiere. A veces, Potsdam nos va a decir que a veces las negociaciones internacionales permiten a los líderes gubernamentales realizar objetivos que en privado apoyan, pero que no pueden perseguir por carecer de poder a nivel interno. ¿Okay? Aparte del caso, bueno, esto es distinto quizás al caso concreto de Irán en este caso, pero es importante que ustedes empiecen a percibir que la información que se va a manifestar o que manifiestan los jefes de Estado en el nivel 1, y esto vamos a profundizarlo más adelante cuando hablemos de los elementos para favorecer la negociación, para favorecer lo que Potsdam va a llamar el conjunto ganador o los winsets, va a ser importantísimo en términos de información. Y el tercer elemento, o digamos la tercera motivación, o posible motivación, de nuevo, esto es una abstracción, esto es una construcción teórica por parte de Potsdam, pero que él infiere que puede estar presente para explicar, o que pueden servir para explicar cuáles son las motivaciones de los... Y ojo, no es exhaustiva, ¿no? Aunque él propone solamente estas tres, pero se nos pudieran ocurrir otras tantas. Sería interesante pensar en cuáles otras pudieran surgir como posibles motivaciones del negociador principal. La tercera que él propone tiene que ver con perseguir, en el ámbito internacional, su propia concepción de lo que son los intereses nacionales. ¿Okay? Fíjense que es importante esto, el tema de su propia concepción de lo que son los intereses nacionales, tiene mucho nuevamente que ver con, y ustedes van a ver cómo esto constantemente está dialogando de forma muy clara con las premisas que están planteadas sobre todo el modelo burocrático de Graham Allison, con respecto a la influencia importantísima que tiene las percepciones individuales de los actores en la política internacional, con la diferencia de que en ese caso hablábamos, como ustedes recuerdan, de cómo estos actores tienen o imprimen sus propias percepciones individuales dentro de la negociación en el nivel 2, ya que estamos mirando cómo estas percepciones sirven de puente o de vaso comunicante entre el nivel 1 y el nivel 2. ¿Okay? Eso lo vamos a ver más adelante. En caso de una negociación de doble nivel, nos dice Potsdam, es razonable que el negociador principal, en caso de tener que hacer una elección, privilegiará sus cálculos nacionales, pues su permanencia en el cargo depende de su posición en nivel 2. Y esto es importante tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque más adelante, en un par de láminas, vamos a ver algo que se va a llamar la defección, es decir, el abandono, o no diría constante, pero por lo menos la probabilidad de que los jefes de Estado, de que quienes firman el acuerdo, de que quienes llevan las negociaciones a cabo, en cualquier momento puedan echarse para atrás, puedan abandonar los compromisos asumidos dentro del acuerdo, porque sus cálculos personales y de política nacional terminan demostrándoles que, así como decíamos, que esa primera motivación del jefe de Estado, que sería reforzar su posición, aquí va a ser lo contrario, ¿no? Sería más bien debilitar su posición en el nivel 2. Entonces, lo que Potsdam nos va a decir es que cuando entren en contradicción o cuando sean inversamente proporcionales, la posibilidad de que mejore su imagen o mejore su capacidad de acuerdo en el nivel 1, pero lo empeore en el nivel 2, el jefe de Estado va a terminar tomando la decisión que favorezca su propia posición en el nivel 2, es decir, en el nivel doméstico. Yo sé que si es primera vez, los que estén escuchando esto por primera vez, sé que hay internacionalistas en el grupo, algunos internacionalistas, y todavía quizás recuerden esto, pero para quienes escuchan esto por primera vez, si sienten que se confunden las cosas, nivel 1, nivel 2, tranquilos, pasa. O sea, por eso yo siempre hago el énfasis, o hago, digamos, el comentario, nivel 2, nivel doméstico, nivel 1, nivel internacional. Y fíjense que, bueno, visto de esa forma, pensando en la secuencia de los números 1 y 2, bueno, sí se puede inferir, quizás eso los ayude también mnemotécnicamente digamos, a atar o anclar las ideas. El nivel 1, al final estamos hablando de política internacional, y por lo tanto es el que tendríamos en teoría como, yo no quiero decir más importante, pero por lo menos sí, vamos a decirlo mal y pronto, más relevante, ¿no? O más de mayor alcance, porque al final ahí es donde se está midiendo, en lo que estamos haciendo es precisamente eso, ¿no? Tratar de analizar la política exterior. Entonces, si lo que estamos tratando de analizar la política exterior en el nivel 1, bueno, o en el nivel internacional, al que hemos llamado 1, bueno, tiene sentido que demos a ese nivel el número 1. Es más probable que presente un acuerdo internacional en el nivel 1 que menos capital político, esto tiene que ver entonces con lo anterior, menos capital político requiera para su ratificación,
y le ofrezca mayores posibles ganancias políticas. Porque esto es importante tenerlo claro. Ya, denme un segundo. Déjenme darle el ingreso a Pablo. Ajá, entonces déjenme ver, díganme si se pone, si la pantalla se pone, ¿ven la pantalla en grande otra vez? No, profe, no se ve la pantalla. Ajá. Déjenme salir. Ya va. Déjenme salir. Ya va, déjenme salir de aquí. Ya va. Ya va. Ajá. Díganme si se ve ahora. Ahora sí, profe, ahora sí. Ok, lo voy a poner en pantalla grande y díganme si se ve. ¿Se ve? Sí, no, profe, sí. Buenísimo. Entonces vamos a buscar la lámina en la que estábamos. Perfecto. Entonces, ¿por qué es imposible esta idea tenerla clara? O sea, esta noción de, bueno, mientras menos capital político requiera para su ratificación, en el nivel 2, ojo, en el nivel 2, y mientras más le ofrezca mayores posibilidades o posibles ganancias políticas, de nuevo, en el nivel 2, es más probable entonces que se llegue a un acuerdo en el nivel 1, porque nos va a ayudar a entender o a usar como, ¿se acuerdan de esa idea de Morgenthau según la cual la idea del interés nacional era una especie de brújula? Bueno, aquí la brújula sería la pregunta o las preguntas de Allison, ¿no? Las famosas preguntas de Allison de cómo entender cuáles son las preguntas que debe hacerse el analista cuando está entre el modelo burocrático y el modelo organizacional. Bueno, aquí la pregunta debe ser, a la hora de poder interpretar cuáles son las decisiones que va a tomar el jefe de Estado, o cuáles son las posibles o los posibles acuerdos a los que va a llegar, o los acuerdos a los que muy probablemente no va a llegar, se hacen en función de estas preguntas. ¿Cuáles son las que representan menor capital político para su ratificación interna? ¿Dónde tiene que hacer mayores sacrificios? ¿O dónde debería hacer mayores concesiones internamente en el nivel 2, el doméstico? ¿Y cuáles son las decisiones o los acuerdos a los que llegaría el nivel 1 que pudieran arrojarle mayores beneficios en el nivel 2? Porque al final, como dice allí, y esto es importantísimo, esa contradicción que puede suceder y que normalmente sucede entre el nivel 1 y el nivel 2 en función de los intereses del negociador principal. ¿Okay? Este es uno de los elementos más importantes. Yo les decía que quería hablarle de varias cosas hoy, o sea, que son varios elementos que son importantes dentro de la teoría de Putnam con respecto al doble nivel. El primero tiene que ver con el jefe, el negociador principal, y cuáles son sus motivaciones, cuál es su posición frente a los dos niveles, y recordar que él está haciendo el puente, el enlace constante, simultáneo entre esos dos niveles. Y otro elemento va a ser importantísimo, esto que Putnam va a llamar el Windset o el conjunto ganador. ¿Okay? Otro de los elementos más importantes que vamos a ver después, que también es sumamente relevante, va a ser el de la defección, ya lo he mencionado, el del abandono del tratado. Vamos a ver más adelante de qué se trata de eso. Es muy sencillo, ¿no? Son ideas muy intuitivas, pero que al final, como les decía, si no tenemos digamos, el entrenamiento, por decirlo de algún modo, a la hora de analizar la política exterior desde esta mirada, que insisto, no es única ni exhaustiva, pero que funciona bastante bien para algunas cosas, se nos puede perder de vista algo que, como les digo, simplemente es muy intuitivo al final. El Windset, que llama él, o conjunto ganador de un país, es el conjunto, fíjense, es el conjunto de todos los posibles acuerdos internacionales que serían aceptados y ratificados por los actores internos, es decir, el nivel 2, que está compuesto por gobierno, parlamento, grupos de interés, la opinión pública. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo ratificado por los grupos de interés y la opinión pública? Ellos no ratifican, ellos no tienen el nivel parlamentario. Bueno, pero el funcionamiento, ya va, que déjenme ver cómo le doy ingreso a alguien para que no nos saque de la presentación. Ajá, ya cerré acá. Ya va. Ustedes siguen viéndola, ¿no? Sí, profe. Sí. Ok, bueno, entonces podemos hacerlo así. Lo que pasa es que antes la tenía en las dos pantallas, ahora la tengo solamente en una, pero bueno, no pasa nada. Ajá, entonces, de nuevo, voy a leer nuevamente el concepto.
porque es uno de es el concepto, quizás el concepto más importante, porque es el concepto que nos va a dar el por qué los grupos, ya no solamente el jefe negociador, sino por qué los grupos van a actuar a veces de una manera, cómo va a influir en lo que Potsdam va a llamar la reverberancia del nivel 1 sobre el nivel 2. Es decir, hay una cantidad de cosas que suceden entre estos dos niveles para los cuales el Winset o el concepto de Winset o conjunto ganador va a ser un factor explicativo tremendamente útil. Entonces, ese Winset de un país es el conjunto, fíjense, de todos los posibles acuerdos internacionales que serían aceptados, ¿ok? Que serían aceptados y ratificados por los actores internos. Por eso decíamos, bueno, ¿por qué ratificada? ¿Por qué aparece la opinión pública? Bueno, porque hay dos niveles de legitimación. No estamos hablando de legalidad, sino de legitimación en términos de aceptación, en términos de que son potables para el nivel 2, y esos no solamente son a través de el Parlamento y la ratificación parlamentaria, independientemente de cuál sea el nivel o la requerida por la Constitución, 2/3, mayoría simple. Eso es pertinente a la hora de la ratificación, pero sabemos todos quienes tenemos todos ustedes tienen la claridad de que el Parlamento va a responder también, en algunos casos más, en algunos casos menos, depende del nivel de política, depende de la institucionalidad de la política, depende de muchas cosas. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Por ejemplo, de los grupos de interés. Nosotros en Venezuela no tenemos la cultura tan marcada, digamos, tan presente como pueden tener los países europeos. No sé, el resto de los países latinoamericanos, no sé, Leo, Chile, pero por lo menos en Europa, en Estados Unidos, los grupos de interés son tremendamente influyentes. Yo les comento una anécdota. Yo estuve hace unos años visitando el Parlamento Europeo en Estrasburgo, y entonces estamos haciendo la visita, era con un partido político, pero lo cómico es que yo estaba haciendo la visita con el Partido Socialdemócrata alemán, y quien nos estaba dando la guía, por pura casualidad, porque creo que además que era un asistente parlamentario y era muy amigo de uno de los compañeros nuestros del SPD alemán, era del Partido Liberal. Es decir, digamos, la antítesis, ¿no? la antípoda dentro del sector democrático, ¿no? Dentro del centro democrático, sin duda. No estamos hablando de la AfD ni nada de estos radicales, pero bueno, sí, un partido que tradicionalmente tiene una visión, una cosmovisión muy distinta a lo que puede ser la socialdemocracia, ¿no? El Partido Liberal. Trasladando un poco las cosas, sería algo así como 20 Venezuela y Acción Democrática, ¿no? En términos clásicos en Venezuela, ¿no? Entonces, él nos está dando la visita, y de repente llegamos a un pasillo, recuerdo claramente un pasillo muy largo en el que había unas puertas con unas oficinas, y había mucho movimiento, sobre todo muchos jóvenes, ¿no? Llevando carpetas y papeles. Ajá, tiene presencia, pero no son tan fuertes en Chile. Ahí que dice Leo, y ahí ley de lobby. Los parlamentarios deben registrar todas las reuniones que tienen. Qué interesante eso. No sé si aquí sucede. En realidad se me pierde el radar. Si hay algún diputado en ejercicio o que lo haya sido en el grupo, suele pasar que haya alguno por ahí o que esté trabajando en el Parlamento, que conozca. Porque fíjense lo que dice él, ¿no? Los parlamentarios deben registrar todas las reuniones que tienen. Interesantísimo. Eso existe en Europa también. Entonces, lo que les quería decir es que, precisamente por lo que les voy a decir ahora, ¿no? Había mucho movimiento, muchos jóvenes sobre todo, llevando carpetas, papeles y tal, y de repente él nos pregunta con toda la intención, porque él sabía que él está muy de acuerdo, ¿no? El que nos está llevando el tour, porque el Partido Liberal, el que él cree que es maravilloso. Yo no tengo ninguna posición a priori con respecto a que eso sea malo o bueno, ¿no? En principio creo que lo que comenta Leo, el hecho de que hayan leyes que de alguna manera visibilicen lo que están haciendo los parlamentarios, que no son otra cosa que están haciendo las leyes de la República, en este caso de la Unión Europea, los ciudadanos normales pueden saber por lo menos con quién se están reuniendo, y si simultáneamente o de forma misteriosa aparecen leyes que favorecen demasiado a la industria automovilística, y resulta que los parlamentarios que firmaron esto tuvieron una serie de cenas o de invitaciones digamos, un poco exóticas por parte de, qué sé yo, de gerentes o de miembros de la industria del automóvil. Por poner un ejemplo, pueden ser farmacéuticas, puede ser cualquier cosa. Y cuando nos pregunta, bueno, ¿ustedes de quién creen que son estas oficinas? Bueno, no sé, yo pensé que se refería, quizás me iba a decir que era del grupo parlamentario cercano a la socialdemocracia, o quizás los liberales. Él nos dijo, no, son las oficinas de los lobbyistas. O sea, hay oficinas dentro del Parlamento, que no son realmente como oficinas oficiales, sino que son como espacios de que se usan para, bueno,
para cumplir con muchos roles, ¿no? En los grupos de interés, vamos a hablar un poco más adelante de los grupos de interés, pero a mí me parece muy interesante porque son sin duda alguna, son uno de los grandes desafíos para las democracias modernas, ¿no? El hecho de que existen grupos que tienen intereses particulares, que a veces coinciden con un sector importante de la población y a veces no, que tienen un acceso, y quizás aquí es donde está el mayor problema, ¿no? O el mayor desafío, no quiero llamarlo problema a priori, pero por lo menos sí el mayor desafío, tienen un acceso privilegiado a quienes hacen las leyes. Muchas veces son ellos quienes hacen las leyes, no porque haya algún tipo de prevaricación por parte de los propios parlamentarios, porque no quieren hacer su trabajo, sino porque muchas veces estos tipos son o están mucho más capacitados en las áreas específicas, sumamente específicas en las que se hacen las leyes. Los niveles de especificidad a veces, sobre todo en ciertos temas, en las leyes son tremendos, y los parlamentarios no siempre tienen los conocimientos técnicos para poder hacerlo, ni sus asistentes parlamentarios tampoco, aunque puedo decirles que normalmente, no siempre, pero sí suele suceder. Lo que yo vi en Europa es que muchos parlamentarios se dedican a temas de forma casi de por vida. Entonces, por lo menos pasaba, sobre todo en regiones, no sé tanto en temático, pero conocí muchos parlamentarios de diferentes partidos, en el caso de Alemania, que se dedicaban a Latinoamérica y eran expertos en Latinoamérica. Y además tienen digamos, carreras enteras de periodos tras periodos, siendo electos al Parlamento alemán, al Bundestag, y forman parte siempre de las comisiones que se encargan de Latinoamérica. Entonces, por supuesto, hablan español o portugués y visitan la región con frecuencia y son promotores de este tema de las ciudades hermanas, etc. Entonces, hay una especificidad importante, o una capacidad de poder llegar a especificidades muy importantes por parte de los diputados, pero eso no siempre ocurre. Entonces, cuando tenemos a parlamentarios que van a discutir sobre ciertos temas, yo no sé, por ejemplo, cómo se está haciendo en este momento en Venezuela, todo lo que tiene que ver con la ley de hidrocarburos. Alguien dirá, bueno, profesor, usted no sabe que eso está viniendo completo de Washington, ya listo solo para firmar. Por decir algo, no lo sé, no tengo la menor idea. Estoy diciendo esto con total irresponsabilidad porque no lo sé. Lo digo de forma abiertamente, así como para despertarles a usted un poco la duda cómo se está haciendo esto, porque al final estamos hablando de cuestiones que son o que requieren de grandes conocimientos técnicos. Yo no podría, de buenas a primeras, ni de segundas ni de terceras, sentarme a poder hacer o a redactar una ley sobre hidrocarburos. No tengo la más mínima idea sobre el tema en términos técnicos, ¿no? Para poder llevar eso a una ley. Entonces eso obligaría a asistir o a dejarme asistir por personas que sí sepan. Entonces los grupos de interés tienen esa posibilidad. Tienen la posibilidad de brindarle a los parlamentarios, a nivel nacional o en este caso regional, a nivel de la Unión Europea, el acceso a expertos y decirles, aquí está la ley, no tienes más nada que hacer, sino simplemente firmarla, discutirla, por supuesto, llévala a la plenaria, discútanla todo lo que quieran, aquí está la ley. Lo que sucede es que, bueno, esa ley probablemente, así como esté redactada, va a tener elementos que son favorables, por supuesto, a ciertas cosas. Eso puede trasladarse, como decía antes, al nivel de automóviles, etcétera. Entonces, por eso hago tanto énfasis en el tema de los grupos de interés, porque son unos de los elementos más relevantes, quizás junto con la opinión pública, pero yo diría mucho menos de la opinión pública, sobre todo, por supuesto, si estamos hablando de países democráticos, en lo que la opinión pública tenga relevancia realmente, van a tener una relevancia importantísima en la estabilidad de los jefes de Estado, de los grupos de gobierno en el nivel 2, es decir, en el nivel doméstico. Y esto es importantísimo que lo tengan en cuenta a la hora de que piensen en las negociaciones que se hacen en el nivel 1, es decir, en el nivel internacional por parte de los jefes de Estado, teniendo esta realidad detrás. Recuerden que esa cara del llano, ¿no? Del dios romano que mira simultáneamente hacia el pasado y el futuro. Déjenme darle ingreso a alguien que está aquí. Ya, pero ya me pasé. Ajá. A admitir. Ajá. Entonces recuerden esa idea del dios romano, de llano, que mira simultáneamente hacia el presente, al pasado y al futuro. Es esto mismo, es ese líder, ese jefe de Estado que tiene que mirar simultáneamente a los dos niveles, el nivel 1 y el nivel 2, para poder negociar. Entonces, eso que están viendo ustedes allí, esas cuatro esferas que de alguna manera se solapan, ese solapamiento es necesario. Por eso fíjense ustedes que ese Windset al que se refiere Putnam se va a dar precisamente en el punto en el que realmente se están solapando las cuatro esferas, o esferas en este caso son los cuatro círculos, que corresponden precisamente a los dos niveles de cada país. Imagínense ustedes, estamos hablando de una negociación multilateral, ¿no? De varios países, etcétera. Pero aquí vamos a imaginarnos en el caso más sencillo de todos, un caso bilateral, de una negociación bilateral en el que país A, país B negocian,
Pero no son solamente las cancillerías o son solamente los jefes de Estado los que negocian, no, sino que la tesis de Potsdam, por eso decía, este concepto es importantísimo para que lo tengan claro, son los 4 niveles los que están negociando. El negociador negocia simultáneamente, sí, sin duda, en el nivel 1, es donde se sienta, se toma la foto, lo que vemos en la noticia, pero él sabe, o sospecha por lo menos, porque ese nivel de la desinformación en los niveles 2, tanto doméstico como el de tu contraparte, es importante, también vamos a hablar sobre eso un poco más adelante. Esa desinformación, muchas veces los jefes de Estado no conocen lo que sucede en sus niveles en sus propios niveles 2, no saben del todo lo que está sucediendo en su nivel 2, y mucho menos probablemente conocen lo que sucede en el nivel 2, es decir, el nivel doméstico de su contraparte. Pero para que se dé, según Potsdam, para que se den esos winsets o esos conjuntos ganadores, o mejor dicho, mientras más amplio sea ese espacio, ustedes aquí están viendo unos círculos que son exactamente iguales, pero imaginemos que esos círculos son flexibles y que yo puedo ensanchar sobre todo los niveles 2 de ambos estados. ¿Qué va a pasar? Que bueno, matemática simple, ¿no? Física simple. Si yo ensancho o amplío los círculos, el solapamiento va a ser mayor. Las capacidades para poder coincidir, ese conjunto ganador coincidan y se solapen, va a ser mucho mayor, y eso va a tener como efecto el hecho de aumentar, va a ser una relación directamente proporcional, el aumento de las probabilidades que yo pueda llegar a un acuerdo en el nivel 1. Entonces, este concepto es profundamente relevante. Ya que no está, ahora sí. Ajá. El tamaño del winset es estratégico y depende de 3 factores principales, nos va a decir entonces Potsdam. En primer lugar, la distribución del poder y preferencias a nivel interno, es decir, en el nivel 2. Si los actores domésticos tienen posturas muy divergentes o si el apoyo requerido para ratificar es muy estricto, por ejemplo, una mayoría de 2/3 en el Senado, en los Estados Unidos el winset será pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Si existen dificultades, por supuesto esto desaparece en un Estado no democrático. Por eso les decía al comienzo, esto tiene sentido, esta abstracción que nos ofrece Potsdam tiene sentido solamente en una idea o en un modelo ideal de Estado democrático en el que los poderes están separados y en el que hay una igualdad entre los poderes, por ejemplo, legislativo y ejecutivo, e incluso a veces judicial, porque bueno, a veces tiene que ser incluso, de alguna manera tiene que incorporarse este poder también para quién sabe qué ratificación o qué ¿cómo se llama? Opinión, lo que sea, ¿no? Es una sala constitucional que tenga que decidir en algún momento determinado si el Congreso puede o no puede hacer cierta cosa, etc. Entonces, esto tiene sentido únicamente, y esto es importantísimo dejarlo claro, por eso la idea del Parlamento ahí al lado es el Parlamento español, pero puede ser cualquiera. Lo importante es que ustedes puedan tener la idea, y como les decía antes, el nivel 2 no está compuesto solamente por el nivel de ratificación, es decir, no está compuesto solamente por los parlamentos, también incluye a todos los actores que puedan tener algún tipo de influencia sobre la estabilidad política del jefe de Estado, porque recuerden otra vez esa lámina en la que decíamos que a la hora de que él tenga que escoger entre dónde continuar siendo o dónde quiere continuar estando, pues por supuesto va a ser el nivel 2, porque su permanencia o su presencia en el nivel 1 depende absolutamente de su presencia en el nivel 2. La una no se da sin la otra. En cambio, en el nivel 2, pues, digamos, no puede ser irrelevante en el momento determinado estar en el nivel 1. El nivel 2 es una cuestión de existencia, bueno, totalmente existencial. Sin embargo, la idea, digamos, por excelencia en nuestro imaginario, en la forma de entender las cosas, de la pluralidad del nivel 2, de la dificultad política, de la necesidad de negociación, de regateo, diría Allison, se va a dar precisamente en los parlamentos. Entonces, dependiendo de las dificultades que estén planteadas, dificultades políticas, porque después vamos a ver, si se dan cuenta en el siguiente, tiene que ver con las dificultades institucionales, dependiendo de esas dificultades, va a ser más o menos ancho, grande, amplio, el winset, el conjunto ganador en el nivel 2 de cada uno de los estados. Eso pareciera ser bastante evidente. Con respecto a las instituciones políticas del nivel 2, bueno, sistemas con muchos vetos. ¿Qué quiere decir vetos? Bueno, eso, ¿no? Controles que puedan existir, o necesidades, como les decía, de que varios poderes deban expresarse sobre un tipo o sobre cierto tipo de naturaleza de tratados internacionales, etcétera, por la materia. Los tratados varían, ¿no? Tratados, por ejemplo, a veces muchos países son muy celosos en la firma de tratados de derechos humanos, por ejemplo, como el caso venezolano,
porque constitucionalmente son tratados que de forma automática obligan al Estado y tienen una naturaleza supraconstitucional. Entonces, bueno, evidentemente eso tiene una característica muy distinta a países en los que eso no está planteado de esa forma. Esas instituciones suelen reducir el tamaño del windset, es decir, lo que veíamos antes. Esa imagen, ese círculo que veíamos antes, pues se hace más pequeño. Y si se hace más pequeño, el solapamiento no se da. Y tiene que darse, según la tesis de Potsdam, tiene que darse el solapamiento para que el acuerdo pueda darse y pueda mantenerse. Y no tenga que haber, lo que ya he mencionado varias veces, y vamos a hablar sobre eso, de qué se trata cuando hablo de esto, y no puede darse una defección, es decir, no puede darse un abandono del tratado, porque puede pasar. Puede pasar que en el nivel 1 se firme el tratado y que no exista el respaldo material en el nivel 2 y que el tratado sencillamente no se lleve a cabo, no se pueda ratificar luego, no se la firma, no es primero, no es único, no son pocos los casos en los que se firma un tratado y luego el Estado no ratifica, etc. Y por último, o sea, ¿de qué factores depende? La estrategia del negociador. El negociador puede intentar ampliar o reducir el windset a través de la retórica, la movilización de la opinión pública mediante la vinculación de temas, etc. Son ya estrategias fundamentales. Esto tiene mucho que ver, o va a tener que ver con lo que vamos a ver más adelante de la reverberación. Es un concepto que va a traer Putnam, es un concepto de la teoría del sonido, ¿no? El reverberar es una caja acústica. Bueno, él va a llegar a la conclusión de que el nivel 1 tiene la capacidad de alguna forma de influenciar las decisiones digamos, las afinidades en el nivel 2 con respecto a un posible tratado, con respecto a los temas de un tratado, etc. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata eso. La importancia de los conjuntos ganadores, bueno, eso ya ustedes estarán entendiendo que esto es fundamental, ¿no? La pregunta aquí fundamental va a ser, bueno, ¿cómo hacer que esos conjuntos ganadores se ensanchen? Porque al final son los que van a favorecer la firma del tratado, los acuerdos internacionales, la permanencia y la estabilidad de los acuerdos, etc. El supuesto básico sobre el que opera el modelo de Putnam se basa en el hecho de que la probabilidad de que se alcance un acuerdo está determinada por la superposición entre el conjunto ganador del nivel 1 y del nivel 2, ¿no? Lo que estamos hablando antes. Los conjuntos ganadores tienen que solaparse. El tamaño de los conjuntos ganadores del nivel 2 son muy importantes para entender los acuerdos del nivel 1 por dos motivos distintos. Primero, por definición, esto es evidentísimo, cualquier acuerdo exitoso tiene que caer dentro de los límites de los conjuntos ganadores del nivel 2. Es decir, si un acuerdo que sea del nivel 1 pretende ser exitoso, pretende mantenerse en el tiempo, pretende contar con la aprobación política que está planteada en el nivel 2 o que es necesaria en el nivel 2, bueno, por supuesto, tiene que caer dentro de los conjuntos ganadores del nivel 2, de cada una de las partes involucradas. Importantísimo, no solamente de una de las partes. El acuerdo solo es posible si esos windsets se solapan. Cuanto más grandes sean, mayores son las probabilidades de que lo hagan. Lo veíamos claramente en el gráfico que les mostraba antes. Y dos, cuanto más grande sea el conjunto ganador de un negociador, según lo perciban los otros negociadores del nivel 1, y fíjense que esto es importantísimo, según lo perciban los otros negociadores del nivel 1. ¿Y por qué esto? Porque lo que les decía antes, la idea o la noción de la desinformación, de la incertidumbre, así como está presente en todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, también va a estar presente aquí. Hay una incertidumbre tremenda, real, y para eso, por supuesto, las embajadas cumplen un rol importantísimo. Las embajadas tienen el rol, entre otros muchos, por supuesto, de informar a sus capitales sobre cuál es la realidad del actor, del decisor, en su nivel 2, porque son las primeras que pudieran decirle a su propia capital, no lo hagan, o este acuerdo no va a llegar porque no cuenta con el apoyo del nivel 2, no tiene el respaldo político, el piso material para poder sostenerse. Entonces es un tema de percepción de los negocios en el nivel 1. Entonces mayor presión será ejercida sobre ese negociador en el nivel internacional. ¿Qué quiere decir esto? Si los actores del país A en el nivel 1 perciben que el actor decisor en el nivel 1 del país 2 o del país B, perdón, tiene un gran conjunto ganador en el nivel 2, lo van a presionar tremendamente para que pueda llegar a un acuerdo, incluso para llegar a un acuerdo que le exija mucho más, porque la lógica va a ser, tú tienes el apoyo, ¿okay? El apoyo existe de tu lado, tú no tienes y eso nos lleva automáticamente a lo siguiente, un conjunto ganador pequeño, pero precisamente por esa razón, puede ser una ventaja para el negociador en el nivel 1. ¿Por qué? Porque si yo me siento de entrada como decisor en el nivel 1 con el decisor de otro país en ese mismo nivel
y parto de la premisa de que mi nivel 2 no es demasiado ancho y yo no puedo ensancharlo, porque, bueno, porque como les decía, es un país democrático, yo no tengo mayores capacidades de influencia, yo tengo una oposición muy fuerte en el Parlamento, y yo estoy en una situación más bien bastante débil desde el punto de vista político, y puedo garantizar cierto espacio, pero no un acuerdo demasiado excesivo, no un acuerdo que requiera demasiadas concesiones, no demasiados espacios, demasiado sesión de soberanía, como quieran, lo que sea, de cualquiera sea el tema. Yo puedo usar eso a mi favor. Y fíjense lo que dice en The Strategy of Conflict, el Schelling, dice: el poder de un negociador descansa a menudo en una incapacidad manifiesta de hacer concesiones y de satisfacer demandas. ¿Okay? Esa incapacidad manifiesta a veces será sincera, a veces no. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué Putnam nos trae esto como idea? Porque efectivamente los negociadores en el nivel 1 van a veces digamos, simular ser incapaces para poder hacer concesiones. Eso lo van a usar como una herramienta de estrategia, como una estrategia de negociación. Otro elemento que es importantísimo en lo que tiene que ver con y lo hemos comentado ya un poco antes, es la idea de cómo esto varía en función de la característica o de la naturaleza democrática del Estado. Esta frase de Gerhard Scholtenberg la trae Putnam en su obra, me parece sumamente interesante. Es una frase que lleva a cabo, que dice este ministro de Hacienda en 1986 de la República Federal Alemana, de la CDU, ese es el Partido Cristiano Demócrata, el partido de Angela Merkel, dice: el límite, fíjense en esto porque además los efectos que tiene sobre la cooperación internacional, ¿no? La cooperación internacional no es otra cosa que la expresión o la materialización de una serie de tratados, de acuerdos, de encuentros bilaterales, de compromisos internacionales más allá de lo informal, ¿no? Sino que tienen un carácter formal necesario y que a su vez van en el nivel 1 y que necesitan, ya ustedes lo tienen ya en el radar, según la tesis de Putnam, necesitan la ratificación en el nivel 2. Entonces él dice: el límite a una mayor cooperación internacional se halla en el hecho de que somos democracias y necesitamos asegurar mayorías electorales en nuestro país. Sencillo, ¿ok? Es una idea expresada de una forma muy clara en un ámbito que pareciera ser a veces como muy aséptico, ¿no?, a los problemas típicos de la política. No estamos hablando de integración o de la construcción de libros blancos de defensa en la que tienen que revelarse secretos importantes en términos de seguridad, y estamos hablando de acuerdos que tengan que ver, bueno, cooperación si pudiera ser de alguna manera, acuerdos que impliquen el libre comercio o la supresión de ciertos aranceles. En general, la cooperación internacional, de alguna forma, y es una paradoja, y en cierto modo también una cierta ironía, el hecho de que la cooperación internacional, un elemento que suele asociarse con elementos positivos de la política internacional, tiene un límite importante en el hecho de que los estados sean democráticos. ¿Okay? Palabras a palabras menos, pudiéramos decir, bueno, para un estado que sea poco democrático, pudiera ser incluso más fácil llevar a cabo cooperación, ¿no? Llevar a cabo el uso de recursos de forma arbitraria, porque si no es democrático, pues lo va a hacer de forma arbitraria, para favorecer sus propios intereses políticos, bien sean los del partido gobernante o del líder en ese momento. Entonces, este elemento es importantísimo. Y nos lleva al caso norteamericano. La ratificación puede implicar un procedimiento formal de votación. A eso nos referíamos en el punto anterior, cuando hablamos de los vetos y las restricciones institucionales, necesarias de los 2/3 de los votos del Senado requeridos para la ratificación de los tratados. La noción de reverberación, otro de los elementos que yo quiero conversar con ustedes hoy, y que me parece que es sumamente importante que puedan tenerlo claro. Putnam plantea la posibilidad, como les decía, de que el nivel 1, porque si volviéramos rápidamente al gráfico anterior de los 4 círculos, pudiéramos imaginarnos que ese nivel 2, para los que se conectaron un poco más tarde, recuerden, el nivel 2 es el nivel doméstico, que está conformado por, sí, por supuesto, los parlamentos, pero no solo los parlamentos, sino que está conformado también por los grupos de interés, como hemos dicho, la opinión pública, los partidos políticos, las facciones internas en los partidos políticos, en otros países. Los partidos no se separan, no se rompen, no se dividen, los partidos tienen facciones. Yo trabajé un tiempo en una fundación política aquí en Caracas, y yo conversaba con los muchachos, trabajaba mucho con partidos, sobre todo con partidos del sector llamado, me parece un nombre que no explica mucho y no dice demasiado, pero bueno, llamado progresista, ¿no? Ahí entra cualquier cosa, entra socialismo democrático, entra socialdemocracia, entra izquierda democrática, entra muchas cosas, ¿no? Pero, y como se imaginarán, bueno, en Venezuela es básicamente todos los partidos. Por lo menos hasta cierto punto en nuestra historia, recientemente todos los partidos buscaban de alguna forma inscribirse de alguna manera en esa familia política, ¿no? Ahora quizás con
el desdibujamiento, la deslegitimación, o incluso la mala imagen que pueda tener la izquierda democrática o la izquierda en sí misma, quizás algunos no pretendan o no tengan la intención de hacerlo, porque desde el punto de vista del mercado político quizás no sea lo más conveniente en esta Venezuela. Pero lo que quiero decirles es que yo conversaba con los muchachos de los partidos y les decía, cuando les hablaba de las facciones, ¿no? Les decía que habían o más que facciones, corrientes, por lo menos un partido como el Socialdemócrata en Alemania puede tener incluso hasta 3 corrientes. Una más al centro, una más hacia lo conservador. Hay socialdemócratas que en algunos temas son muy conservadores, y otros mucho más a la izquierda, que están mucho más cercanos al partido de Linke. Y eso pasa en muchos países, ¿ok? Entonces, les digo esto porque para que ustedes vean lo amplio que puede ser ese nivel 2, el nivel doméstico, el nivel al cual responde finalmente el negociador, el jefe negociador. Entonces, esa idea que podamos tener del nivel 2 es importante que no sea una idea estática, ¿no? Es importante que no sea una idea según la cual pudiéramos pensar que no es posible transformarla y por lo tanto transformar también la opinión que pueda tener ese sector o el nivel 2 con respecto a posibles tratados. Y una de las cosas que puede hacerse, lo decíamos antes también, el propio negociador puede tener estrategias de comunicación, de negociación que tengan de alguna forma la capacidad de influenciar ese nivel, pero normalmente a través del nivel, desde las altas esferas de la política, porque sabe reunirse de alguna forma con los actores que rodean o que están cerca del tomador de decisión del otro estado, pero también puede hacerse según esta idea de la reverberación, que nos dice, y por eso les pongo esa me imagino que será romana, la tomé sin buscar mucho, ¿no? No sé en qué país europeo estará esto, si es que está en Europa, puede ser Turquía, puede ser, bueno, Turquía, de una parte turca de Turquía está buena parte de Europa, ¿no? Una parte pequeña, pero está ahí, ¿no? En el ámbito cultural europeo, pero que responde a esa idea según la cual quien se para allá abajo, y esto es y esto está presente también en la Mesoamérica, ¿no? Eso también está presente en nuestra propia región y en las construcciones precolombinas, esa idea de que quien se para allá abajo puede, y dependiendo de qué también esté construido esto, puede de alguna forma decir algo y puede escucharse en el último rincón allá arriba, en las gradas, con perfección, ¿no? Sin ningún tipo de necesidad de tener micrófonos ni nada por el estilo. Esa es un poco la idea de la cual parte de Potsdam con la idea de la reverberación, que dice, ocurre cuando las acciones, presiones o mensajes de un gobierno, y fíjense, acciones, presiones o mensajes, y por eso al final allá abajo digo, esto puede tener efectos positivos o negativos, ya veremos de qué va esto. De un gobierno extranjero logran alterar la política interna, es decir, el nivel 2. De alguna forma alteran la composición o las decisiones o las afinidades o las resistencias que pueden existir en el nivel 2 con respecto a un tratado específico y la opinión pública de otro país. Esto influye directamente en lo que sus sociedades, sus políticos están dispuestos a aceptar, por supuesto. Por lo general, los politólogos piensan o pensaban que lo que quiere la gente en casa, en el nivel 2, lo doméstico, es algo fijo, ¿no? Y como les digo, vamos a desinstalemos esa idea, porque lo que nos dice Potsdam, lo que plantea, es que la presión internacional puede rebotar, puede hacia el interior, puede llegar hasta el interior de un país y cambiar la mentalidad de los ciudadanos, de los políticos locales. Ahora, ¿qué pasa? Porque puede tener efectos positivos o negativos. Tiene un poco que ver con la forma en la que se va a hacer esto, porque a veces va a hacerse a través de acciones muy ágiles, estratégicamente hablando, exitosas, sutiles, ¿no? Quizás con el uso del soft power, etcétera. Hay muchas posibilidades, pero también a veces va a ser hecho a través de presiones o mensajes muy fuertes por parte de un gobierno. Y los efectos positivos y negativos, pues, son evidentes y tienen que ver de nuevo con nuestros amigos los Winsets y con los conjuntos ganadores. Si las acciones del gobierno son exitosas o son sutiles, lo suficientemente sutiles y potables, agradables a quien tenga que cambiar su resistencia, a quien tenga que disminuir su resistencia, lo que se va a lograr es ensanchar los Winsets del Estado que debe firmar ese acuerdo. ¿Okay? Los Winsets en el nivel 2, es decir, las capacidades se le va a otorgar un cheque cada vez más blanco, veámoslo así si queremos, al decisor en el nivel 1 en función de las acciones o de los resultados que esa reverberación tenga. Pero lo contrario, efectos negativos. Ese Winset inicial puede reducirse, puede achicarse, puede estrecharse en función de si las acciones no son bien recibidas por parte en el nivel 2. ¿Okay? Entonces, eso es importante. ¿Qué pasa?
y esto es uno de los, también de los elementos muy sencillo para entender, muy fácil, es algo muy intuitivo, pero bueno, Potham no solamente lo pone el foco sobre él, sino que le atribuye además un carácter estratégico tremendo, y lo tiene, sin duda alguna. Y tiene que ver con la capacidad, o digamos, la posibilidad de los actores en el nivel 1 de abandonar un compromiso al cual habían llegado a través de un acuerdo que iba a ser firmado o que incluso ya había sido firmado y que al final se echa hacia atrás el Estado. Y tiene que ver con la defección en los acuerdos alcanzados, es decir, el abandono, ¿no? El bajarte del tren, ¿no? El bajarte del caballo cuando ya has decidido, cuando ya habías prometido firmar un acuerdo, llegar a un acuerdo específico. Suele decirse, dice él, que las perspectivas de cooperación internacional en un mundo anárquico son pocas porque los políticos tienen incentivos para engañar, y es cierto, ¿no? Desde un punto de vista, sobre todo desde el punto de vista realista, desde el punto de vista, fíjense cómo nos siguen acompañando algunos elementos, ¿no? Desde las primeras clases con respecto a una cosmovisión desde el punto de vista antropológico un poco más pesimista, a veces más optimista, etc. Y él nos va a poner dos posibilidades para que esto ocurra, y de nuevo tienen que ver con nuestros amigos, o en uno de los casos, por lo menos uno más que otro, va a tener ciertamente que ver con nuestros amigos los Winsets, y en el otro caso va a tener aparentemente que ver con los Winsets, y vamos a ver por qué. En el caso de la defección, vamos a empezar con la defección involuntaria, la que está ahí debajo en los cajones verdes, la que está debajo. ¿Y por qué? Porque es la que nos permite de alguna forma comprender que existe la posibilidad de que, como consecuencia de un conjunto ganador chico en el nivel 2 por parte del jefe de Estado, del Estado con el que estamos tratando, el abandono no sea deliberado. Es decir, refleja el comportamiento de un actor que es incapaz de cumplir una promesa a causa del fracaso de la ratificación. Y esa causa del fracaso de la ratificación es una forma de simplificarlo. Puede ser simplemente a causa de los rechazos importantísimos que se están dando internamente en el Estado. Supongamos que, qué sé yo, en el marco del triángulo del litio, que Bolivia, que además está en este momento en la calle también, firma un tratado que en términos prácticos y quizás por lo menos en el papel significaría unas importantes avances económicos y recursos para el Estado, pues, porque está vendiendo este material importantísimo para la construcción de baterías, etcétera. Y eso, pero eso al final, ustedes saben, la producción del litio es intensiva en recursos hídricos, y esto al final nos lleva a que, y el triángulo del litio, además, lo más triste de todo esto es que precisamente está ubicado en regiones en las que quienes viven allí son de por sí bastante pobres, son muchas veces tribus o digamos poblaciones de ascendencia indígena, que dependen tremendamente de los recursos acuíferos, de los recursos hídricos, y bueno, estas empresas vienen allí y bueno, se instalan y empiezan a sacar, y las protestas comienzan. Ni siquiera estamos hablando de que hay un problema con la ratificación. Quizás fue ratificado esto en el Congreso, ¿no? En La Paz. Pero, o podemos estar hablando de Chile, donde también está presente este caso, o podemos estar hablando de Argentina, ¿no? Que también tiene salares importantes en los que está metido todo este tema. En cualquiera de los tres estados podemos tener la misma situación en la que de repente los gobiernos o los congresos ratifican, bueno, porque o no hay mayor oposición, o porque la oposición también está de acuerdo, porque hay un beneficio económico en todo esto, pero la gente sale a la calle y de repente se te incendia el país o se te incendia la región. Eso plantea una situación de defección involuntaria, que es totalmente distinta a la primera, por supuesto. A la defección voluntaria, que hace referencia a que un egoísta racional dice esto, se echa atrás ante la ausencia de contratos que puedan obligar a las partes, problema abordado en el dilema del prisionero. Eso lo plantea de esa forma Potham, ¿no? El problema abordado en el dilema del prisionero, aunque yo soy un poco, llamo la atención, o por lo menos los pongo en alerta cuando tratemos de trasladar demasiado de forma automática el dilema del prisionero a situaciones de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque el dilema del prisionero es un típico juego. Estamos hablando de jugadores si estamos hablando de juegos de doble nivel, estamos indirectamente hablando, de forma implícita, estamos hablando de teoría de juegos, de alguna manera también, ¿no? Porque son los juegos en los que está el jugador pensando en cómo actuar de alguna forma, de una forma mucho más compleja, por supuesto, de lo que plantea el juego del prisionero, pero de alguna manera estamos hablando de teoría de juegos. Y lo que plantea el dilema del prisionero, que para efectos de poder estudiar las posibilidades de cooperación y la construcción de incentivos y reglas de juego, es maravilloso,
Pero cuando lo trasladamos a la política internacional, nos encontramos con una realidad que no coincide del todo. Y es muy sencillo ver dónde no coincide. Y es el hecho de que la teoría, el dilema del prisionero, es un juego de una sola jugada. ¿Okay? Hay una sola jugada en la que el prisionero A o el prisionero B pueden o bien delatar o quedarse callados, no delatar, etc. ¿Okay? Porque el dilema no nos plantea nunca qué va a pasar luego. No nos plantea, sería interesante, ¿no? Entrar comenzar a plantearse un dilema del prisionero distinto, en el que sabemos quiénes son exactamente, cuál es la relación que hay entre ellos, además siempre varía, ¿no? Si fue una pareja a la que agarraron, o son dos compañeros, o son dos personas que simplemente eran socios delictivos, pero no mucho más allá. Pero bueno, imagínense si que son, que ambos saben perfectamente dónde vive la familia del otro, dónde están sus hijos, dónde está su esposa. Ahí las cosas cambian. Y esa es un poco la idea que plantean quienes hablan en términos, o quienes reflexionan sobre las posibilidades de cooperación entre los estados, cuando se plantean el hecho de que los estados no son jugadores de una sola jugada. Nunca están ante una jugada, o a menos que estemos hablando, qué sé yo, de una confrontación nuclear, pero por lo general, y casi en el 100% de los casos, los jugadores en la arena internacional no están ante una sola jugada, sino que tienen por delante la casi seguridad, certeza, de que habrá otros escenarios donde puedan jugar. Y esa certeza de que el otro va a poder jugar en otro momento contra ti también, o a favor, o a tu favor, o contigo, depende de cómo juegues en ese momento, cambia profundamente las cosas. Sin embargo, Putnam lo plantea de esa forma, lo pongo. Dos comentarios necesarios, y es importante esto también, por eso hablábamos del tema de la información. La información es importantísima, o mejor dicho, tener la variable de la desinformación y la incertidumbre como elemento para tener siempre gravitando sobre este análisis. En algunos de los casos va a ser difícil separar o distinguir entre estos dos comportamientos. A menudo los negociadores del nivel 1 están mal informados sobre la política del nivel 2, lo que les decía, especialmente en lo que respecta a la parte contraria. Y eso nos puede llevar a que es muy fácil para un negociador del nivel 1 decir, yo no puedo hacer esto, mis grupos de interés, mis fuerzas internas, etcétera, etcétera, no van a permitir que esto ocurra, por eso mi conjunto ganador es muy chico, no lo van a plantear de esa forma. Evidentemente los negociadores no hablan en estos términos, pero básicamente lo que van a decir es que no puedo llevar este acuerdo a mi parlamento, no puedo llevar este acuerdo a mi parlamento, no puedo llevar este acuerdo a mi partido, no puedo llevar este acuerdo a mis financistas, etcétera, ¿no? A la opinión pública de mi estado es un país, mi país es un estado profundamente pacifista, y tiene yo no puedo, o hay una opinión anti-norteamericana muy arraigada, no puedo permitir la instalación de bases militares de los Estados Unidos. Hay múltiples temas en los que pudiéramos pensar y los que yo puedo usar estratégicamente en la negociación del nivel 1 para poder de alguna forma reducir las necesidades o reducir los requerimientos que se me hacen en esa negociación. La defección involuntaria, dice, y el miedo a ella pueden ser tan negativas para las posibilidades de cooperación como la defección voluntaria. Porque va a existir siempre, o no siempre, pero va a existir en algunos casos la posibilidad de que cualquiera de sus dos versiones pueda aparecer, porque al final el efecto va a ser el mismo. Lo importante de esto es que el efecto final va a ser que lo que se haya conseguido y los costos que tiene para quien se mantiene en el tratado, ¿no? En su propio nivel 2, tener que decir, no logramos esto porque el nivel 2 de nuestro contraparte no lo permitió. Por más que se explique que fue el Parlamento que no pudo ratificarlo, etc. Rápidamente sobre los grupos de interés. Ya hablamos un poco de esto antes. Bueno, la intersección entre política doméstica y el sistema internacional encuentra uno de sus puntos de mayor fricción en la actividad de lo que hemos llamado los grupos de interés, también los famosos lobbies. Esto plantea algo importante, ¿no? Porque es un paso que se da de esa visión clásica en la cual el Estado actúa, ¿no? Al final, de nuevo, la brújula de Morgenthau. ¿Quieres entender por qué el Estado está haciendo lo que está haciendo? ¿O quieres entender qué? ¿O quieres saber casi a priori y de forma anticipada qué va a hacer el Estado? Ok, analízalo todo en función de los intereses, del interés nacional y ese en función del poder. Y tú vas a entender por qué el Estado lo está haciendo. Bueno, se pierde por completo de vista porque al final, desde el punto de vista de la influencia, tremenda influencia a veces que tienen los grupos de interés, los lobbies sobre la política exterior, la política exterior misma va a ser concebida como, fíjense cómo lo dice ahí, un subproducto de una pugna constante entre actores domésticos que instrumentalizan las instituciones estatales para proyectar su preferencia
sus preferencias a escala global. Esto nos puede llevar a quizás lo más evidente o los casos más discutidos en este tipo de espacios, cuando seguramente ustedes lo han escuchado muchas veces, pareciera que es la explicación paradigmática y estándar más usada. Si un país como Estados Unidos va a la guerra es porque seguramente la industria militar está interesada porque está vendiendo armas y porque, por supuesto, quizás en segundo plano o como segunda opción aparecen las empresas energéticas que están interesadas de alguna manera en hacer negocios. Que en el caso venezolano, no, por lo menos reciente, no pareciera estar muy lejos de la realidad, sobre todo en el segundo elemento. Este fenómeno se manifiesta con especial nitidez en los procesos de negociación, firma y ratificación de tratados internacionales, donde los jefes de Estado y los parlamentos operan bajo el asedio y persuasión de coaliciones de intereses organizados, lo que les decía un poco antes, ¿no? El tema, como les decía, en nuestro país todavía, y creo que tiene, sobre todo en los últimos 26 años, tiene mucho que ver con el hecho de que el Parlamento no tiene tanto peso, ¿no? Hay un desequilibrio importantísimo entre los poderes en Venezuela, pero cuando podamos llegar a tener nuevamente, bueno, digo nuevamente mal y pronto, ¿no? Porque tampoco es que estamos planteando que las cosas eran una maravilla antes de todo esto, pero sí mucho mejor, sin duda alguna, cualitativamente hablando, yo no tengo la menor duda por lo menos. Cuando me refiero a antes, me refiero a los últimos, antes de los 26 años, o incluso mucho más, porque ya los 80 tienen, bueno, los 90 y 80 dejan mucho que desear. Pero existía, por lo menos, la intención de alguna forma no quiero decir simular, pero por lo menos de hacer entender que existía cierto equilibrio entre los poderes, ¿no? Cuando exista eso, nuevamente, y los parlamentos tengan el poder como para realmente hacer leyes de forma autónoma, entiendo que uno de los partidos presentes en la Asamblea Nacional estaba ayer o anteayer, uno de los partidos judicializados, por lo que ya hay cierta, bueno, sospecha de quién sabe cuál es la intención real, pero me llamó la atención que hablaban de una serie de reformas entre las cuales se encontraba la creación nuevamente de la bicameralidad en Venezuela, ¿no? De crear una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Me parece interesante, por lo menos plantearlo como para muchos es una distracción, elementos dilatorios, etcétera. Pero a lo que quiero llegar es que los parlamentos pueden tener realmente un poder tremendo y por eso los grupos de interés y los lobbies tienen un interés real en estar ahí presentes. Lobby indirecto, bueno, muy rápidamente, la forma de hacer el lobby directo e indirecto, bueno, el indirecto, quizás el directo ya lo hemos mencionado, mucho más presentes en lo que se refiere al propio proceso legislativo, al propio proceso de la creación de leyes. Y el indirecto, fíjense, activación de la opinión pública y los votantes a través del Distrito Electoral del Parlamento, tanto los grupos corporativos como las ONG de derechos humanos, ambientales, pueden generar, porque existen, o sea, los lobbies, no quiero que piensen que de alguna manera que hay una especie de anatematización de los lobbies, porque los hay de diferentes colores y de diferentes espectros y los intereses son diversos, entonces pueden tener un lobby pro o favorable a las empresas farmacéuticas y quizás a que se soslayen ciertas regulaciones a la hora de probar, qué sé yo, medicamentos con animales o cosas por el estilo, pero también pueden tener lo contrario, pueden tener unos lobbies importantísimos a nivel de movimientos ecologistas también tratando de poner los ojos sobre precisamente la actividad de estos lobbies. Esto simplemente es una lámina que me pareció interesante para que quienes no manejan o quienes no, quizás, o esto es nuevo para ellos, el tema de los lobbies, puedan ver, las empresas con mayor gasto, porque invierten, ¿no? Hay una inversión importantísima por parte de las empresas para lo que significa el aparato del lobby. Cuando estamos hablando del lobby, algunas oficinas, las que yo les mencionaba que vi en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, tenían 10, 15, 20 personas, ¿no? Muchas veces duplican y triplican las oficinas de los parlamentarios en términos de personal. Y altísimamente calificados. De eso se trata. Ese es el incentivo, ¿no? Ese es un poco el atractivo, lo seductor para el parlamentario que carece a veces, que viene de un partido pequeño, que viene de una región quizás, que llegó allí empujando voto con voto y al final, no tiene la posibilidad, el músculo para poder decir que no a la posibilidad de eso, de crear leyes con este nivel de especificidad, etcétera, como les decía. Pero es importante que tengan esto en cuenta porque esta es precisamente uno de los, claro, estamos hablando muchas de estas son empresas ya transnacionales, ¿no? Que podemos difícilmente concebir como de capital solo nacional, aunque hay algunas ahí quizás que podamos asociar con ciertos estados, ¿no? Ciertos países.
Estados Unidos, Alemania están por ahí claramente identificadas, pero no responden en lo absoluto, y eso es interesante, porque aquí hablamos ya, incluso pudiéramos decir, haciendo las cosas más complejas todavía, que estamos hablando de varios niveles, no solamente de dos, sino un tercer nivel, que es un nivel que no tiene que ver ni con lo internacional en términos de interacción entre estados, ni con lo doméstico, porque no estamos hablando de intereses que responden a elementos domésticos. Y esto tiene mucho que ver con lo que quería traerles también, y es el contexto en el que se están dando entonces estos juegos de doble nivel, marcados por esto que Joseph Nye y Robert Keohane llamaron la interdependencia compleja. Interdependencia compleja que tiene tres características, esto viene directamente del trabajo de ellos, de las cuales las primeras dos son las que más me interesan para lo que estamos discutiendo hoy. La tercera es importante, claro, el tema de la pérdida de relevancia, o por lo menos el tema de que lo militar comparta la relevancia con otros temas, sin duda, pero me interesan sobre todo los dos primeros elementos, factores. El primero es la multiplicidad de canales que existen, ¿no? Canales múltiples que conectan a la sociedad, ya no son solamente las políticas tradicionales o las comunicaciones tradicionales que existen entre actores nacionales y las cancillerías comunicándose unas con otras. Ayer o anteayer veía una foto del embajador, bueno, del encargado de negocios norteamericano Barrett reunido con el alcalde Duque. Es decir, son otro tipo de dinámicas que se dan en diferentes niveles, ¿no? Canales múltiples que incluyen nexos formales o nexos informales entre élites gubernamentales, de acuerdos formales entre agencias de servicio exterior, nexos informales entre élites no gubernamentales y organizaciones transnacionales, por ejemplo. Son relaciones interestatales que se basan en un supuesto realista, pero también, y esto es importante, se añaden, no es que se eliminan las del supuesto realista interestatal, no, por supuesto que no, pero se añaden las transgubernamentales, y que es una flexibilización de ese supuesto realista de que los estados actúan coherentemente en comunidades, o sea, se flexibiliza, va más allá de los simples gobiernos, e incluso transnacionales, que ya es flexibilizar incluso el supuesto de que los estados son las únicas unidades, ¿no? Eso por un lado, esa multiplicidad de canales, por supuesto, bueno, permite que, por ejemplo, esa reverberación, la noción de la reverberación se vea mucho más, tenga muchos más elementos o digamos, muchos más vehículos para poder funcionar. Y lo segundo, y quizás muy importante, quizás lo más importante, ya van a ver por qué, el tema de la diversidad en la agenda, que además va a ser una característica que ustedes van a comenzar a ver cuando empiecen a ver TRI2, esa expansión profunda que va a haber no solamente de los actores, sino también de los temas que van a estar presentes en la agenda de las relaciones internacionales. La agenda de las relaciones interestatales consiste en múltiples temas, no hay una jerarquía clara o sólida, hay una ruptura. Recuerdan esa jerarquía rígida de Morgenthau, según la cual la política estaba por encima y aparte de todo lo demás. La seguridad militar no domina consistentemente la agenda, y esto es importantísimo. Muchos temas surgen de lo que se acostumbraba a considerar como política interna. Y los temas no vienen solos, los temas vienen con actores. Entonces, cuando los temas que eran considerados de política interna de repente suben, por decirlo de algún modo, al nivel 1, ¿no? Del nivel 2 doméstico al nivel 1 internacional, traen consigo también a los actores domésticos, por cierto, que los encarnen, ¿no? Que los expresan de forma mucho más genuina que los actores internacionales estrictamente hablando. Entonces la diferenciación entre temas internos y externos se vuelve borrosa, se hace cada vez más difusa esa frontera entre temas, lo cual esto es blasfemia pura para el realismo clásico, ¿no? Como que no existe una división entre temas nacionales o entre temas internacionales y temas domésticos. Claro que existe, y por supuesto que las esferas son distintas. Entonces, bueno, y lo que siempre digo, sin ánimo de caerle a palos a Morgenthau en lo absoluto, me parece que la sistematización de Morgenthau, primero, que responde a su tiempo. Estamos hablando de nuevo, esto sucede en el 48, cuando Morgenthau escribe su principal obra. Y segundo, que la sistematización que hizo es tan buena que tenemos que referirnos a ella constantemente. Eso es un valor tremendo que tiene su obra. Una inadecuada política de coordinación de estos temas implica costos significativos. De nuevo, leo esto de nuevo porque es importante. Una inadecuada política de coordinación de estos temas implica costos significativos. Diferentes problemas generan diferentes coaliciones. Importante, de nuevo, para las diferentes formas de coaliciones que pueden darse, sobre todo en el nivel 2, tanto dentro como fuera del gobierno, y suponen distintos grados de conflicto. La política no se detiene al borde del agua. Es decir, cuando comienza la frontera no acaba
hay una expresión de un político norteamericano, no recuerdo el contexto, en el que decía cuando empieza el agua, o sea, es decir, cuando empieza lo internacional, se acaba la política, en términos de politics bipartidista, o sea, de lucha por el poder. Ahí estamos juntos todos, ¿no? Ahí es un poco la proyección de la política exterior de Estado. Esto es una lámina, una imagen que me pareció muy... Esto, por supuesto, se los voy a mandar después, y quizás esta sea la lámina que ustedes más valoran, porque creo que resume muy bien lo que hemos estado conversando. Fíjense como arriba está lo que llaman aquí la Zone of Agreement, la zona de acuerdo, Winsett, etcétera. O sea, el solapamiento, la zona de agreement es el solapamiento entre el Winsett A y el Winsett B, de los dos países que están acá. El nivel 1 claramente definido ahí arriba, donde están los Winsets de los partidos, pero fíjense cómo baja, ¿no? A través y abajo tenemos el Country A en la izquierda y el Country B en la derecha, y fíjense cómo baja a través de esa flecha roja la reverberación desde el Winsett B hacia el Country A, ¿ok? Y de alguna forma influye, fíjense cómo abajo está medido en términos de graduación, en términos de hay unos matices ahí importantes que nos pueden permitir ver dónde están los límites y las posibilidades en la que dice hay grupos de interés, opinión pública, parlamento, etcétera, o los actores con capacidad de veto, puedan de alguna forma influir, tener influencia importante dentro de las capacidades de ratificar o no ratificar, o bloquear un acuerdo. ¿Okay? Esto me parece que en ese sentido es importantísimo. Y por último, creo que ya de todos modos ya son las 8. Una mirada, yo quería simplemente traer esto, como les decía, estamos en el contexto de lo que significa de lo que es la reunión del G7, y una de las cosas que me parece interesante a la vista de nuestra conversación de hoy, es cómo esta organización que reúne las alcaldías, no todas, pero que reúne una serie de alcaldías del mundo, acaba de ser, o digamos, fue reconocida o aparece dentro de ¿cómo se llama? Las expresiones públicas hechas en el marco del G7, ¿no? Entonces, hay como una presencia, una alcaldía, típicamente una instancia doméstica, ¿no? Quizás la más doméstica de todas, la más cercana al ciudadano. A nivel europeo me parece además muy interesante, aunque estamos hablando del G7, pero a nivel europeo, porque una de las cosas que echa de menos el ciudadano europeo es precisamente la distancia, la lejanía que sienten de Bruselas, ¿no? El euroescepticismo se alimenta precisamente, o entre otras cosas, pero fundamentalmente de eso, ¿no? Del discurso, a veces no falso, a veces tiene unas verdades importantes, de la distancia que tiene el ciudadano común europeo con respecto a la política europea. Y también, bueno, la pregunta sobre, bueno, ¿cuál es la aplicabilidad? Esto es algo que para provocar más bien, ¿no? Aquí no se pretende explicar grandes cosas, simplemente para que ustedes puedan de alguna forma incluir o involucrar aspectos de lo que hemos conversado sobre decisiones o sobre conflictos muy actuales, como el caso de Irán, que estamos ante este posible acuerdo, y las posibilidades de que elementos internos, como por ejemplo en este caso el horizonte electoral en los Estados Unidos o la inflación, el aumento de los precios de la energía, etcétera, en el caso de los Estados Unidos, pero en el caso chino es quizás más complicado porque China no es un país, como le decíamos, democráticamente, liberal democrático. Entonces las distancias, digamos, las lógicas son otras. Aquí fíjense que lo que aparece sí son elementos como más típicamente realistas, ¿no? En términos de seguridad nacional, en términos de interés del Estado. Por ejemplo, esa idea el precedente, el peligro que pudiera significar para China el precedente de haber cerrado el estrecho de Hormuz y lo que pudiera significar como precedente, usado en su contra, por supuesto, para choke points, o sea, en el Indo-Pacífico por parte de, bueno, qué sé yo, Singapur, Indonesia, algunos estados que son más cercanos que otros a China, pero que pudieran significar cierres importantes de accesos a líneas, a rutas comerciales o de energía, etcétera. Y en el caso de Israel, claramente, como la propia supervivencia política de Netanyahu acaba de anunciar que se presentan las elecciones que serán, tengo entendido, a más tardar pueden ser en octubre. Así que eso, lo que está pasando tiene una influencia importantísima, o pudiéramos decirlo al revés, lo que está pasando
es consecuencia en gran medida de lo que sucede en el nivel 2 israelí. Entonces aquí hay varios niveles que están de alguna forma, lo interesante sería ver dónde se solapan, ¿no? ¿Dónde están los solapamientos acá? Por supuesto, Irán, Israel, Estados Unidos, etcétera, incluso Pakistán, que ha sido parte de las negociaciones, aunque ha llevado a estas negociaciones de alguna forma esperemos que a buen puerto. Y por último, esto sí es la última lámina, quería traerles, bueno, entonces los aportes, ¿no? Del enfoque de Putnam que nos quedan como herencia de esta discusión. Por supuesto, lo importante es la distinción entre la defección voluntaria e involuntaria de los acuerdos internacionales. Esto es un elemento importantísimo, porque nos obliga a poner la mirada sobre los winsets, ¿no? Nos obliga a poner la mirada sobre la realidad concreta en los niveles 2 de los países que estén o de los actores que estén negociando en el nivel 1. La diferencia entre asuntos en los que los intereses nacionales son homogéneos, enfrentando simplemente duros y blandos, y asuntos en los que los intereses nacionales son más heterogéneos, de manera que una división interna puede en realidad favorecer la cooperación internacional. Parece mentira, pero es un poco la paradoja. O, como decíamos antes también, lo que mencionaba el ministro alemán, el ministro de Hacienda en el 86, ¿no? Cuando decía que la democracia podía también tener unos efectos negativos sobre la cooperación. Son cosas a veces contraintuitivas. La posibilidad, esto todo es de Putnam, por cierto, esto aparece en su obra, la posibilidad de vinculación sinérgica de temas en la que las jugadas estratégicas en el juego de una mesa facilitan la aparición de coaliciones inesperadas en la segunda mesa. Y eso es importante, y quizás eso no lo destaque tanto, esto lo digo a modo de autocrítica, ahora que lo pienso, pero me sirve esta idea, lo que sucede en una mesa tiene efecto en la otra. Eso creo que, bueno, se puede comprender de forma bastante intuitiva, pero es bueno que lo tengan en cuenta, ¿no? Lo que sucede en una mesa va a tener siempre de alguna manera efecto en la otra. Dependiendo de las estrategias del jefe negociador, por supuesto, esos efectos van a ser positivos o no. La pregunta es ¿para quién? Volvemos otra vez a la misma idea al comienzo de las láminas cuando decíamos las motivaciones del jefe negociador. Las motivaciones no son siempre, pueden serlo, pero no son siempre las motivaciones que estén vinculadas a los intereses del Estado. Y eso lo descartamos o, digamos, despejamos esa duda muy pronto. El hecho paradójico de que las regulaciones institucionales que fortalecen a los decisores en su país pueden debilitar sus posiciones negociadoras en el ámbito internacional, lo cual, como decíamos antes, no es malo per se. Ese debilitamiento, dependiendo de su uso estratégico, pueden significar a veces la posibilidad de negociar mejor. Tanto es así que a veces existe la posibilidad de que los jefes negociadores simulen esa debilidad, ¿ok? Y no por el contrario busquen esconderla, sino que más bien la simulen, sin que exista, busquen simularla para poder forzar a la contraparte a ceder mucho más en la construcción de sus propios winsets. La importancia de hacer amenazas, ofertas y pagos laterales en una negociación internacional, prestando especial atención a su incidencia tanto en el ámbito nacional como en el exterior. Eso tenía que ver con la estrategia del jefe negociador. Esto tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? La simulación de esas debilidades, el uso estratégico de la incertidumbre sobre la política nacional y especial utilidad de los conjuntos ganadores inamovibles, ¿ok? Y esa utilidad de los conjuntos ganadores inamovibles tiene que ver con el hecho de que al ser inamovibles, serían no susceptibles y serían inmunes a cualquier tipo de intento de ejercer a través de la reverberancia por parte de un actor sobre el nivel 2 del otro actor, acciones que puedan ensanchar ese conjunto ganador. ¿Okay? La posible reverberación de las presiones internacionales en el ámbito nacional, como lo decíamos antes, es importantísimo tener esa noción, así como pueden ser, como efectivamente sí pueden existir conjuntos ganadores inamovibles, sobre todo, quizás me atrevería a decir, en algunos casos, cuando los actores que componen ese nivel 2 son menos. Porque si la composición del nivel 2 es de pocos actores, y estamos hablando entonces quizás de un sistema no democrático, no enteramente democrático, o quizás hablemos de, no sé, de un régimen no democrático pero competitivo en todo caso, etcétera, y existen intereses asociados al tratado que se está realmente asociados, ¿no? Por parte de los actores, esto puede ser que sean realmente inamovibles, o lo contrario, pueden ser que sea mucho más fácil
cambiar la dirección o cambiar, digamos, la potabilidad de ese tratado en el nivel 2. Y por último, las divergencias de intereses entre un líder nacional y aquellos a quienes representan la negociación y en particular las implicaciones internacionales de sus inversiones fijas en la política nacional. Bueno, lo primero nos recuerda otra vez a Allison, tiene mucho que ver con el tema. Un poco es una suerte de expresión más amplia de lo que nos planteaba Allison en la política, en el modelo de política burocrática. Y lo último tiene mucho que ver con las implicaciones internacionales de sus inversiones fijas en la política nacional. Lo que hablábamos también antes, ¿no? La importancia de entender cuál es el significado que tienen para el jefe, quien toma la decisión, el jefe de Estado, pues, normalmente, las diferencias e importancias que tienen el nivel 1 y el nivel 2. Como les decía antes, el nivel 2 es el piso material que garantiza la existencia misma del negociador en el nivel 1. Sin ese piso material robusto, sólido, estable, la negociación en el nivel 1 no se va a dar, no existe, ¿no? Porque no existe ni siquiera el actor o la posibilidad de que el actor pueda dar esa negociación en el nivel 1. Bien, llegamos entonces al final de esta presentación. Yo por supuesto, se las hago llegar. Con esto nos quedaría para la clase recuerden que la semana que viene entonces es feriado. No me está abriendo el calendario en este momento, pero por la clase que viene, el 1 de julio, nos quedaría la clase de Kaplan. ¿Okay? Morton Kaplan con Morton Kaplan vamos a traer a la teoría de sistemas a las relaciones internacionales. Y es un ejercicio interesante. Kaplan nos va a llevar a unos modelos que él de alguna forma diseña, bueno, varios modelos, o por lo menos 2 modelos los toma de situaciones históricas que sí sucedieron, pero otros son básicamente elucubraciones, ¿no? Intelectuales, unos ejercicios intelectuales que él hace sobre lo que él considera que pueden ser las posibilidades o los posibles sistemas que pudieran existir en el ámbito internacional, con todas sus características y con sus requisitos, ¿no? Y las transformaciones que pueden darse entre ellos, de uno a otro, ¿no? Las transiciones que pueden darse de un sistema a otro y cuáles son las condiciones que deben estar presentes para que esas transiciones se lleven a cabo, ¿okay? De nuevo, esto suena como muy matemático, todo como muy, entre comillas, científico, y de eso se trata en este ámbito, o digamos, en esta etapa de la disciplina. Se trata de poner la lupa sobre las teorías o las escuelas o las líneas de investigación que hacían énfasis en ese tipo de herramientas para poder explicar lo internacional, ¿okay? Entonces, bien, yo les paso, ya les dije al comienzo de la clase a quienes tengo para la semana del 8 de julio, para las presentaciones. Voy a confirmar cuándo termina la clase. Déjenme, antes de cerrar la sesión, a ver si el profesor ya no me respondió. Me mandó una nota de voz, así que yo les dejo saber inmediatamente después de que la escuche cuándo termina el semestre, para decirles cuándo tendrían que entregar el trabajo, ¿ok? Pero bueno, no va a ser antes de mediados de julio, ¿ok? Es decir, todavía tienen un mes para ir preparándolo. Recuerden que el trabajo no tiene grandes, o sea, me interesa ver que ustedes estén masticando la teoría, que ustedes estén procesando, ¿no? Que ustedes estén de alguna forma reflexionando, háganse preguntas, hagan esquemas y lancen hipótesis que ustedes de alguna manera puedan respaldar o sentir que respalden. Prefiero eso a que sea un gran tratado o un artículo que esté, o digamos, aspirando a ser publicado. No estamos buscando eso. Si lo hacen, buenísimo, perfecto. Pero lo digo para que no se den mala vida con el hecho de oye, un mes es poco tiempo, quiero escribir esto de la mejor forma. Lo que me interesa es que ustedes pongan allí sus reflexiones, que ustedes puedan, y por supuesto, eso sí, asociarlo con las teorías que hemos trabajado de alguna manera, por lo menos ver que de todo lo que hemos visto les sirve de alguna forma para poder analizar el caso que estén haciendo. Como les decía, en algunos casos van a trabajar con teorías 2 indirectamente, porque van a trabajar con el neorrealismo y van a trabajar con cooperación, que también va más hacia el neoliberalismo institucional.
pero básicamente eso, ¿ok? No sé si hay algún comentario, preguntas. En caso de que no, lo dejamos hasta acá y seguimos en contacto, por supuesto, en el grupo de cara a las próximas sesiones y a las sesiones, sobre todo a las sesiones presenciales o bueno, las exposiciones. De nuevo, se puede usar en las exposiciones, pueden usar láminas, pueden usar presentación, incluso hasta les dije, si tienen algún material audiovisual, algún video, alguna cosa que quieran mostrar, también pueden hacerlo perfectamente. No hay ningún problema, siempre y cuando no se les lleve la mitad del tiempo de la exposición o algún tiempo que exceda lo lógico. Así que bueno, gracias a ti, Marisabel, gracias a todos y seguimos entonces en contacto por esta vía y en el grupo, ¿ok? Feliz noche para todos. Gracias, Buenas profesor. noches. Buenas Gracias a noches. ustedes. Gracias, hasta profe. luego. Buenas noches. Gracias, profesor.